Bueno, ahora hablaremos de los dispositivos de potencia. Los dispositivos de potencia podemos encontrar que hay varios tipos como los diodos, transistores de potencia, el tiristor, así como otros derivados tales de estos como los triag, los diag, conmutadores unilaterales, entre otros. Un componente básico del circuito de potencia debe cumplir los siguientes requisitos: tener dos estados claramente definidos, uno de alta impedancia, el que es el que bloquea, y otro de baja impedancia, que es el de conducción. Poder controlar el paso de un estado a otro con facilidad y pequeña potencia sería otra de los requisitos. Ser capaz de soportar grandes intensidades y altas tensiones cuando está en estado de bloqueo con pequeñas caídas de tensión entre sus electrodos, cuando está en estado de conducción. Una rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro. Y el último requisito se traduce en que mayor frecuencia de funcionamiento habrá una mayor disipación de potencia. Bueno, y ahora hablaremos en fondo del rectificador controlado de silicio, que en inglés sería CCR o Silicon Control Rectifier. El CCR está formado por cuatro capas semiconductoras altamente PPN, PNPN, teniendo tres terminales: ánodo, cátodo, por los cuales circula la corriente principal, y la puerta G. Cuando se le inyecta una corriente, hace que se establezca una corriente en sentido ánodo-cátodo, como podemos ver en esta imagen. Bueno, ahora nos dirigimos al funcionamiento. En el siguiente gráfico muestra un circuito equivalente para comprender su funcionamiento al aplicarse una corriente IG a la terminal G, base de Q2 y Q1. Se producen dos corrientes, IC2 es igual a IB1, como se puede mostrar en el gráfico. Bueno, IB1 es la corriente base del transistor Q1 y causa que exista una corriente de colector de Q1 y IC1, que a su vez alimenta a la base del transistor Q2. Esta a su vez causa más corriente en IC2, que es lo mismo que IB1 en la base de Q1, y este proceso regenerativo se repite hasta saturar Q1 y Q2, causando el encendido de CCR. Como aplicaciones podemos decir que el CCR puede servir como estabilizador de voltaje en corriente alterna, en cargador de baterías, como interruptor o para control de potencia. En inversores puede ser para pasar de voltaje de corriente directa a voltaje de corriente alterna. Como podemos observar, el CCR tiene distintos parámetros. Ahora hablaremos de los circuitos de disparo. Para que se produzca el cebado en un tiristor, la unión ánodo-cátodo debe estar polarizada en directo, y la señal de mano debe permanecer en tiempo suficientemente larga como para permitir que el tiristor alcance un valor de corriente de ánodo mayor que IL, corriente necesaria para permitir que el CCR comience a conducir. Los distintos métodos de disparos de los transistores son: por puerta, por módulo de tensión, por gradiente de tensión, disparo por radiación o disparo por temperatura. Los disparos por puerta consiste en la aplicación en la puerta de un impulso positivo de una intensidad entre los terminales de puerta y cátodo, a la vez que mantenemos una tensión positiva entre ánodo y cátodo. El valor requerido de Bt necesario para disparar el CCR es Bt es igual a Bg más Ig por R. R viene dada por la pendiente de la recta de la tangente a la curva de máxima disipación de potencia, para obtener la máxima seguridad de disparo, que se representa en la siguiente fórmula, que sería R es igual a Bfg entre IFG. El disparo por módulo de tensión es debido al mecanismo de multiplicación por avalancha. Esta forma de disparo no se emplea para disparar al tiristor de manera intencionada. Sin embargo, ocurre de forma fortuita, provocada por sobretensiones anormales en los equipos electrónicos. El disparo por radiación está asociado a la creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz del elemento semiconductor. El CCR activado por la luz llamada LARS-CR. Y luego está el disparo por temperatura. El disparo por temperatura está asociado al aumento de pares electrón-hueco generadas en las uniones del semiconductor. Así, la suma de las corrientes tiende a rápidamente aumentar la temperatura. La tensión de ruptura permanece constante hasta un cierto valor de la temperatura y disminuye al aumentar esta.
Y tenemos el último disparo, que es por gradiente de tensión. Una subida brusca del potencial del ánodo en el sentido directo de conducción provoca el disparo. Este caso, más que un método, se considera un inconveniente. Otro dispositivo de potencia puede ser el diodo para corriente alterna o DIAC. Es un diodo de disparo multibidireccional, especialmente diseñado para disparar triacs y tirisistores. El DIAC se comporta como dos diodos Zener conectados en serie, pero orientados en forma opuesta. La conducción se da cuando se ha superado el valor de tensión del Zener, que está conectado en sentido opuesto. El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Y como podemos ver, este pues es el símbolo de un DIAC. Una de sus principales características son la tensión de disparo, la corriente de disparo, la tensión de simetría, la tensión de recuperación y el disparo de potencia. Los DIAC se fabrican con una capacidad de disparar de potencia de 0.5 a 1 watt. El funcionamiento cuenta es cuando la tensión de disparo se alcanza. La tensión en el DIAC se reduce y entra en conducción dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del CCR o TRIAC. En la curva característica se observa cuando el voltaje es positivo o el voltaje es negativo, es menor que la tensión de disparo. El DIAC se comporta como un circuito abierto. Y cuando el voltaje positivo o voltaje negativo es mayor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un cortocircuito. Y aquí podríamos ver la gráfica del comportamiento. En sus aplicaciones se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase en la corriente del TRIAC, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción del ciclo de la alterna. Esos sistemas se utilizan para el control de iluminación y con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Después tenemos lo que es el TRIAC o triodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tirisistores. La diferencia con un tirisistor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que forman dos CCR en direcciones opuestas. Poseen tres electrodos, MT1, MT2, en este caso pierden la denominación de ánodo y cátodo, y puerta G. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo de puerta. Y tendríamos aquí la representación. Su funcionamiento es básico, es cerrar un contacto entre dos terminales, ánodo 1 y 2, para dejar pasar la corriente de salida. Cuando se le aplica una pequeña corriente a otro terminal llamado puerta, que es la corriente de activación, se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente de umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma, por ejemplo con un interruptor o pulsador. En el nodo 1 y 2 se coloca el elemento de salida que queremos controlar con el TRIAC, por ejemplo una lámpara o motor, entre otras cosas. Luego, entre sus aplicaciones tenemos que su versatilidad lo hace ideal para el control de corriente alterna. Una de ellas es su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Se utilizan TRIACs de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. Como podemos ver en la tabla, los TRIACs manejan varios parámetros.
Enseguida tenemos los optoacopladores. Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoeléctrico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor un fotoemisor y un fotorreceptor, cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suele utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. En su funcionamiento tenemos que la señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotorreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida. Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos que emiten rayos infrarrojos, IRRED en sus siglas, y los fotorreceptores pueden ser tirisistores o transistores. Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRRED, esta emite haz de rayos infrarrojos que transmiten a través de una pequeña guía ondas de plástico o cristal hacia el fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que éste genere una tensión eléctrica a su salida. Este responde a las señales de entrada que puedan ser pulsos de tensión. Además de aislar circuitos, se pueden utilizar optoacopladores para interfaz en circuitos lógicos, interfaces entre señales de corriente alterna en circuitos lógicos, en sistema de recepción, control de potencia y a modo de relé. En los tipos de optoacopladores tenemos el optoacoplador con fotodiodo y con Darlington, como se puede ver en las imágenes. Igual tenemos optoacoplador con fototiristor o con triac. Y por último tenemos el IGBT o transistor bipolar de puerta aislada, conocido por su sigla IGBT en inglés, que es Insulated Gate Bipolar Transistor. Es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo, con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El transistor IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 1000 kHz y ha sustituido al BGT en muchas aplicaciones. Su funcionamiento: cuando se le aplica un voltaje VGE a la puerta, el IGBT enciende inmediatamente. La corriente de colector IC es conducida y el voltaje VCE se va desde el valor de un bloqueo hasta cero. La corriente IC persiste para el tiempo de encendido en que la señal en la puerta es aplicada. Para encender el IGBT, el terminal C debe ser polarizado positivamente con respecto a la terminal E. La señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado a la puerta G. Este voltaje, si es aplicado como un pulso de magnitud aproximado de 15 volts, puede causar que el tiempo de encendido sea menor a un segundo, después de lo cual la corriente del colector ID es igual a la corriente de carga IL. El IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la terminal G. En aplicaciones podemos tener que pueden ser en control de motores, sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de soldadura, iluminación de baja frecuencia y alta potencia. Están presentes en la circuitería de los automóviles, trenes, metros, autobuses y aviones. Pero también pueden estar en electrodomésticos del hogar mediante la interconexión de diversos IGBT que controlan los motores eléctricos. Generalmente es utilizado en sistemas o aparatos que se requieren circuitos de electrónica realmente potentes y con velocidades de conmutación de hasta 20.000 kHz. 20 kHz. Y por último podemos ver la tabla de parámetros del IGBT y con eso terminaríamos lo que es dispositivos de potencia.